Hola, ¿qué tal? Bueno, primero bienvenidos y bienvenidas a la Universidad de Buenos Aires, bienvenidas a esta casa de estudio de tanto prestigio y tanta trayectoria, y sobre todo bienvenidos a la primera clase de Sociedad y Estado. En esta clase les voy a presentar un tema que, bueno, primero imagínense lo importante que será que forma parte del nombre de la materia, digamos, ¿no? Que es el tema del Estado, ¿sí? Y idea básicamente es presentarles qué es el Estado, qué significa la palabra Estado desde una ciencia social como la sociología, la ciencia política, y sobre todas las cosas, por qué es tan importante tener, digamos, en cuenta el concepto de Estado cuando se ejerce la ciudadanía, ¿sí? Generalmente cuando hablamos del Estado, ¿sí? Uno tiende a confundirlo con el gobierno. Cuando uno dice, por ejemplo, el Estado no hace esto, el Estado no hace otra cosa, generalmente tiende, digamos, a pensar en el gobierno, o tiende a pensar en personas que forman parte de la política. Otros, en cambio, piensan que el Estado somos todos, digamos, y todos, digamos, somos el Estado. Por lo tanto, digamos, decir Estado es como decir la sociedad, digamos, no habría diferencia de esta concepción entre la sociedad y el Estado. Lo que yo voy a hacer ahora es proponerles una mirada del Estado completamente novedosa respecto de, seguramente, las miradas y las visiones y las opiniones que ustedes vienen teniendo. Desde esta concepción, el Estado es básicamente el conjunto de instituciones que regula, que gobierna una población dentro de un determinado territorio. ¿Por qué es importante, digamos, pensar el Estado desde este lugar? Primero, porque fíjense que el gobierno es solamente una institución más del Estado. En este caso, digamos, representado por el tan entrañable alcalde Diamante. Pero el Estado no es solamente él. El Estado, digamos, es institución de gobierno, ¿no es cierto?, que él representa, pero fíjense que también está la justicia, que es una institución también del Estado, el Parlamento, y otras instituciones del Estado que también forman parte de ese entramado de relaciones y de instituciones y que llevan a cabo ciertas funciones que generalmente uno le atribuye al Estado. Primero, la función, digamos, de la policía, o sea, la función de la seguridad. Una de las funciones entregables del Estado es precisamente el cumplir con la seguridad ciudadana. Otro es la defensa, por eso están, digamos, ahí los soldados, ¿no es cierto?, capitaneados por el capitán Simpson, ¿sí? La educación es otra función delegable del Estado, también, por eso tenemos ahí a la maestra Krabappel. La salud, ¿sí? Y después, por supuesto, digamos, sectores, digamos, que se encargan de tareas, por ejemplo, como otorgar registros, otorgar patentes para determinadas cuestiones, entregar permisos, entregar licencias, por eso está ahí colocadas, digamos, las entrañables Patty y Selma, ¿no? Las guías de Bart y de Lisa, que trabajan en la oficina que entrega los permisos para conducir. O sea, fíjense una cosa, por ejemplo, yo tengo mi casa. ¿Quién me dio? Había un papel que se llama escritura que dice que la casa es mía. Me dio el Estado. Eso está, digamos, de alguna manera sellado por el Estado y es el Estado, digamos, quien reconoce mi derecho de propiedad. ¿Quién es, digamos, el que me otorga la licencia para conducir y dice que yo estoy habilitado para conducir? Es el Estado. ¿Quién es el que me dio un título que dice que Luis Esteban Cicalese, o sea, yo soy licenciado en Sociología y por ende estoy habilitado para enseñar Sociología? Es el Estado. ¿Quién es el que dice, por ejemplo, que una persona fulano de tal, ustedes, por ejemplo, los que sigan medicina, una vez que se reciban, son personas que están habilitadas para ejercer la medicina? Es el Estado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el Estado tiene muchas funciones que lleva a cabo. El Estado cura, el Estado educa, el Estado protege, el Estado cuida, y también el Estado sanciona, ¿sí? Una cosa que es importante. ¿Por qué razón digo esto? Porque estas instituciones estatales, ¿sí?, rigen dentro de una población. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, estas instituciones, digamos, gobiernan sobre una población, le imponen normas, leyes a una población, y lo más interesante es que esa población está dentro de un territorio. O sea, los estados, como conjunto de instituciones, digamos que son, ¿sí? Esto es lo que dice O'Donnell, lo que dice Oslak, tienen que leer el texto de Garabedian, gobiernan y dominan una población. ¿Qué significa esto? Que logran la obediencia por parte de esa población. ¿Está de acuerdo la población o no con esto de obedecer al Estado? La verdad que no importa, porque el Estado se impone a esta población. Es obligatorio, ¿sí?, para esta población, en los términos de esta población, obedecer al Estado, ¿sí?, en las cosas que hace. Entonces, repasemos. El Estado es el conjunto de instituciones, ¿sí?, que rigen dentro de un territorio y que aparte lo que hacen es gobernar sobre la población. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si la población se rebela? ¿Qué pasa si hay sectores de la población que no admiten y que no justifican o que no aceptan el gobierno por parte del Estado? Bueno, en ese caso el Estado tiene una característica, un rasgo que, según el sociólogo alemán Max Weber, lo distingue, que es el monopolio de la violencia. ¿Qué significa esto? El Estado tiene policías, militares, gendarmes, prefectos, digo, un montón de, por supuesto tiene jueces, tiene armas, tiene submarinos, tiene helicópteros, tiene patrulleros, tiene un montón de, digamos, de herramientas, ¿sí?, para ejercer la violencia. ¿Por qué es el monopolio de la violencia? Porque solamente el Estado tiene esa capacidad para ejercer la violencia y para obligar, llegado el caso, a aquellos grupos que no aceptan su dominación a aceptarla, ¿sí? Casi toda la teoría social, Max Weber, Gramsci, ¿sí?, bueno, recién hablamos, Oslak, Oscar Oslak, digo, todos ellos, O'Donnell, todos ellos, ¿sí?, coinciden en que el Estado es básicamente esto, y que aquello que, de alguna manera,
caracteriza al Estado es el monopolio de la violencia. O sea, el Estado tiene, digamos, esta herramienta para imponerse en caso de que haya grupos sociales, digamos, de la población que cuestionan su autoridad. Esto no quiere decir que esté bien o que esté mal, quiere decir que es así. Todos los estados, ojo, porque muchos confunden esto con la dictadura y la democracia. Muchos creen, digamos, que el monopolio de la violencia es solamente una característica del Estado autoritario, dictatorial. No es así. Todos los estados, sean democráticos o no, tienen este monopolio de la fuerza. La gran diferencia es que en los gobiernos de los estados que son democráticos, esta fuerza se administra de acuerdo a la ley, de acuerdo al derecho, ¿sí? Y aparte esa ley de acuerdo a la cual se utiliza la violencia, es una ley que surge de procesos democráticos, es decir, que la sanciona un gobierno que elegimos nosotros, por un parlamento que también elegimos nosotros, con jueces, digamos, que están sujetos a los mecanismos de remoción que también establece ese poder, digamos, que elegimos nosotros. Entonces, básicamente repasemos conjunto de instituciones que gobiernan una población y que tiene aparte el monopolio de la violencia, el monopolio de la fuerza. Por eso acá, digamos, pusimos la población de Springfield, digamos ya que el hilo conductor, ¿no es cierto?, para de alguna manera poder explicar el concepto de Estado van a ser los Simpson, y por supuesto, digamos, acá, el jefe Gorgory, ¿sí?, no sería, digamos, en este caso, hay que admitir, digamos, un gran ejemplo de cómo se ejerce este monopolio y cómo es que, digamos, se impone el Estado, pero bueno, básicamente es esto, ¿no es cierto? Y por supuesto abajo, ¿sí?, el profesor Skinner en su época del ejército, bueno, mostrando que también el ejército, digamos, en algún punto es, digamos, una herramienta que utilizan los estados. Esto no quiere decir que yo lo avale, todo lo contrario. A mí yo no estoy generalmente de acuerdo, digamos, con que los militares y los ejércitos se encarguen de la seguridad, pero hay que reconocer, digamos, que desde el punto de vista objetivo, en muchos casos también son los ejércitos, digamos, quienes participan de este monopolio de la fuerza para sostener el orden social. Entonces, básicamente este es el concepto de Estado, ¿sí? Cuando nosotros elegimos un gobierno, no es que elegimos cualquier cosa, elegimos a aquellas personas que van a manejar el Estado, que van a manejar a las instituciones. Si las instituciones son un conjunto, digamos, vamos a ver, de organizaciones que regulan la vida social, cuando elegimos un gobierno, vamos a elegir personas que van a manejar esas instituciones porque van a manejar el Estado, ¿sí? Estas instituciones, la policía, el ejército, la escuela pública, el hospital público, las agencias que se encargan de recaudar impuestos, las agencias que se encargan de, por ejemplo, dar, otorgar o quitar permisos o licencias, son todas partes, digamos, de instituciones públicas, son de todos. Es lo que se llama la burocracia pública o la administración pública. ¿Cuáles son las características que tiene este Estado, entonces, según Garabedian, que es el texto que ustedes tienen que leer? Bueno, primero que hay un poder centralizado. ¿Qué significa que hay un poder centralizado? Quiere decir básicamente que este poder, sí, estatal, es un poder, digamos, que no reconoce otros poderes que no sean de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, imaginemos que dentro de un país, digamos, surgió una fracción que quiere independizarse, que no acepta la autoridad del Estado. ¿Qué pasaría? Sería muy difícil aceptar esto o pensar esto para nosotros los argentinos. Bueno, piensen que hay países donde esto pasa. Digo, piensen, por ejemplo, en el caso de Colombia con las FARC, piensen en el caso, por ejemplo, de España, digamos, con la ETA, piensa en el caso de estos países, digamos, que se dividen tras guerras civiles, ¿sí? Bueno, allí existen justamente, digamos, grupos que no aceptan la autoridad del Estado. Ahora, un Estado para ser tal, esos serían en todo caso, como dicen algunos politólogos y sociólogos, estados fallidos, el Estado tiene que ser un poder que sea centralizado, es decir, que no tenga que reconocer ningún poder por encima de sí mismo, ¿sí? Este es un concepto que muchas veces se llama soberanía, que está en cuestionamiento hoy. ¿Por qué razón? Porque yo les pregunto, hoy en el siglo XXI, ¿los estados son totalmente libres de elegir sus políticas y decir qué hacer? ¿O tienen, por ejemplo, que obedecer patrones y leyes y normas o voluntades que imponen instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, digamos, instituciones, digamos, supranacionales, como puede ser, por ejemplo, en el caso de Europa, la Unión Europea, ¿sí? ¿Se puede entonces, digamos, pensar hoy que es un poder centralizado? Yo creo que sí, pero bueno, no como en el pasado, no como en el siglo pasado, donde los estados eran dueños de hacer lo que quisieran y que no reconocían, aparte, ningún otro poder que el de sí mismos. La segunda cuestión es que es importante, es que el Estado moderno, digamos, es una burocracia. ¿Qué quiere decir que es una burocracia? Que estas instituciones, volvemos otra vez a la primera de las definiciones de Estado como conjunto de instituciones, cada institución es una especie de organización, o sea, burocracia quiere decir es organización, ¿sí? Integrada por funcionarios. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que se ocupa, digamos, de esas funciones, es gente que se formó previamente. Fíjense, por ejemplo, en la pantalla. Fíjense que, por ejemplo, está, bueno, la tía Selma, que se formó para otorgar licencias, están en China, digamos, ¿no? Con la burócrata del Estado chino que se encarga, digamos, de otorgar o de quitar, digamos, adopciones, que también es una persona que se formó para eso, el profesor de música, sí, que también se formó para ser profesor de música y por eso el Estado le paga un sueldo para que enseñe música en la escuela, el maestro, lo mismo, ¿sí? Bueno, la señora Krabappel, ¿sí? Que se tuvo que formar para formar parte, digamos, de esa escuela, ¿no?
El profesor universitario, digo yo, a ver, yo me tuve que formar para ser parte de esta institución, por ejemplo, ¿sí? Es decir, no es que cualquiera, digamos, es parte, yo soy parte del Estado. ¿Por qué razón? Porque yo trabajo para una institución, ¿sí?, del Estado, que se encarga de educar, que es la universidad pública, por ejemplo. También trabajo en la escuela secundaria, con lo cual también formo parte, digamos, del Estado como profesor de la escuela secundaria. Es otra organización también, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos, el Estado es una burocracia que le integran funcionarios que específicamente se han formado para eso. Que aparte, esto van a leer muy bien en el texto de Garabedian, ejercen su función, su rol, de acuerdo básicamente a estándares, digamos, impersonales. ¿Qué quiere decir esto? Yo supongamos que tengo que entregar, digamos, permisos de conducir, como la tía Selma, por ejemplo. Yo voy a entregar, digamos, los permisos de conducir de acuerdo si me cae bien o me cae mal la gente que viene a rendir el examen. Una tía Selma sí, por eso no se lo quiso dar a Homero Simpson y se lo dio a otro, no sé si se acuerdan del capítulo. Pero pensemos esto, digamos. Se supone que uno tiene que actuar, digamos, de una manera impersonal, es decir, uno tiene que juzgar como funcionario público las capacidades para las que fue, digamos, elegido. Y no solamente es eso, se supone que uno, digamos, para poder estar en un cargo así, tiene que haber previamente que ganado un concurso, que ha reunido las capacidades, ¿sí? No es que uno forma parte, digamos, y tiene esos cargos porque es hijo de o porque es amigo de. Esto obviamente, digamos, estamos en la Argentina y esto muchas veces en Argentina no es tan así, digamos. Pero bueno, tengamos en cuenta en principio esto, ¿no es cierto? Que, digamos, las instituciones del Estado son burocracias que las integran funcionarios que se han formado específicamente para esa tarea. Y llegamos a la última de las características, que es la secularización. Ustedes acuérdense que al principio vimos, sí, que el Estado es un poder central, es un poder que no debe aceptar para ser Estado de la intromisión de otros poderes. Bueno, uno de los poderes, digamos, los cuales el Estado se ha separado durante los últimos siglos y que intenta regular, digamos, es el tema de la religión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Estado, ¿sí?, hace sus políticas, toma sus decisiones basados en ninguna religión. ¿Esto quiere decir que el Estado es ateo, es un Estado agnóstico, que impulsa el ateísmo, que impulsa el agnosticismo? No, bajo ningún punto de vista. Quiere decir lo siguiente. A ver, que se entienda bien esto. La libertad de culto es un derecho en el Estado moderno, dentro del Estado moderno. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que tienen una fe religiosa tienen todo el derecho del mundo, reconocido por el propio Estado, de tener esa fe, de publicitar esa fe, de ejercer ese culto, ¿sí? Es decir, la libertad de culto es un derecho. Dicho esto no quiere decir que lo que hace el Estado, lo que hacen las instituciones, por ejemplo, tenga que ver necesariamente con esa fe. Justamente todo lo contrario. Como un Estado, digamos, regula una población que donde hay personas que provienen de fe, digamos, de credos distintos, de culturas religiosas distintas, el Estado moderno no se embandera con ninguna de ellas. El Estado moderno no hace políticas pensando en la moral religiosa, ni tampoco debe hacerlo, ¿sí? ¿Se entiende cómo es esto? Dicho en otros términos, pongamos un ejemplo, el tema del matrimonio igualitario. Es un derecho básico, hoy prácticamente nadie cuestiona, digamos, que los matrimonios, digamos, entre personas homosexuales y entre personas heterosexuales sean exactamente lo mismo, que deben tener los mismos derechos. Digamos, eso hoy no lo cuestiona nadie, digamos, es parte de la ley. Bueno, eso, por ejemplo, es algo que el Estado hizo sin tener en cuenta la moral religiosa. Y está perfecto que así sea, porque el Estado tiene que tomar decisiones, digamos, en relación, ¿sí?, con, digamos, el derecho, el compromiso con la igualdad, el respeto por los derechos humanos, no con el, digamos, con la moral de una de las religiones en particular que integra la sociedad civil. ¿Se entiende cómo es esto? Porque por otra parte, las personas religiosas tienen también garantizado su derecho, en este caso, a no casarse como con homosexuales y a profesar su culto y su credo, sin ningún problema. ¿Se entiende cómo es esta cuestión? Un rabino dijo una vez que la diferencia entre la religión y el fundamentalismo es la siguiente. El problema del fundamentalismo no es el fundamento, o sea, la religión, el problema es el ismo, es decir, es la forma en que se asume la religión como si fuera la única verdad, y cuando esa única verdad se pretende imponer a los demás, y sobre todo imponerla al Estado. ¿Cuáles son los países en donde, por ejemplo, este proceso de secularización no se ha llevado a cabo? Piensen en teocracias, es decir, en gobiernos en donde la religión gobierna junto con la política. Piensen, por ejemplo, en la República Islámica de Irán. Piensen, por ejemplo, en países como Arabia Saudita, en teocracias, digamos, de Medio Oriente, en donde los gobernantes gobiernan con el Corán, es decir, el libro sagrado de los musulmanes en la mano. Bueno, eso en Occidente no pasa. En Occidente el Estado es secularizado. Son estados, digamos, que sancionan leyes, que sancionan, digamos, políticas, sin tomar en cuenta lo que dicen las religiones, porque las religiones ya tienen garantizado su derecho a profesar su culto. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, este es el punto principal. Es por eso que el Estado se construye como un poder central que tiene esta burocracia, que hace política y que básicamente lleva a cabo, ¿sí?, sus objetivos. ¿Se entiende cómo es esta cuestión? Este Estado empezó a surgir en Europa en la Edad Media, es decir, a partir del siglo XIII-XIV, o sea, fines de la Edad Media, se fue consolidando durante
el 1500, el 1600, el 1700, pero básicamente son instituciones que existen como tales a partir del siglo XIX, a partir del 1800. Yo les propongo entonces que pensemos, a partir de la bibliografía, desde cuándo es que existe el Estado argentino, y pensemos si, por ejemplo, cuando se lleva a cabo la Revolución de Mayo, ya existía el Estado. ¿Sí? Bueno, esto es todo, ¿sí? Hasta la próxima y muchas gracias.